La pregunta de hoy es, ¿cuál fue el momento que te hizo darte cuenta de que tus supuestos amigos en realidad no valían la pena? Historia 1. La última vez que intenté organizar una fiesta de historia no. 1 cumpleaños para mí. Siempre parecía que la cantidad de personas que decían que iban a ir comparada con las que realmente aparecían era bastante baja. Pero en mi último intento, más de 20 personas dijeron que irían. Exactamente una persona fue. Desde entonces nunca volví a hacer una fiesta de cumpleaños. Pero sigo siendo muy buen amigo del único tipo que sí apareció. Historia 2. Suena infantil, pero fue historia no. 2 cuando empezaron a jugar en línea sin ni aún sabiendo que yo estaba conectado. La última vez que les escribí fue en Año Nuevo. Solo para desearles un feliz año. Nunca respondieron. Desde entonces, silencio total. Éramos muy cercanos. Estuvimos en las bodas del otro. Jugábamos todos los días durante la pandemia después del trabajo. Viéndolo en retrospectiva, no eran buenas personas. Bastante desagradables, la verdad. Y trataban muy mal a otras personas. Incluso a empleados en lugares como el supermercado. Yo dejé la puerta abierta para que siguiera la amistad. Pero del otro lado siempre estuvo cerrada. Al final fue una lección de vida enorme para mí. Ahora tengo 28 años y mantengo mi círculo muy pequeño y me ha funcionado de maravilla. Claro que duele, pero aprendes a disfrutar un viernes tranquilo en casa con tu esposa, sabiendo que los 3 amigos que sí tienes realmente se preocupan por ti. Historia 3. Mi amigo más antiguo y historia no. 3 cercano, a quien conozco desde que teníamos 5 años. Empezó a viajar por Europa en una camioneta con su novia, así que casi no nos veíamos. Aún así, trabajábamos juntos por aparte haciendo páginas web, y hablábamos todas las semanas por mensaje o videollamada. Una noche, alrededor de la medianoche, me llama para decirme que ya está de vuelta en la ciudad y me invita a su casa a tomar algo. Cuando llego, me encuentro con que ya había unas 10 personas ahí, porque la fiesta había empezado horas antes y simplemente se le olvidó invitarme. Por si fuera poco, resulta que llevaba semanas de regreso en la ciudad. Incluso habíamos hablado durante ese tiempo sobre trabajo y ni una sola vez mencionó que estaba literalmente a 10 minutos de mi casa. Le dije que se fuera y no volví a hablar con él. Intentó disculparse cuando se dio cuenta de que ya no lo ayudaría con sus páginas web y después incluso se negó a pagarme por sitios que ya le había construido. Por suerte, ya me habían jugado sucio en el pasado, así que suelo dejar un acceso de seguridad en los sitios que hago. Al final sí mandó el dinero, pero solo después de que puse un enorme banner en un par de sus páginas, dejándolo en evidencia como una persona bastante desagradable. Historia 4. Una pijamada en casa de historia no. 4. Una chica a la que todos en nuestro grupo estábamos invitados. Estábamos reunidos en la sala tratando de decidir con qué empezar. Películas, música o karaoke, o simplemente platicar. En algún momento una persona hizo una broma muy fuera de lugar sobre hacerse daño. Porque, bueno, estábamos en secundaria y muchos querían verse, entonces alguien me mira. Se empieza a reír y dice algo como, a ver si tú lo haces primero. Yo me encogí físicamente. Me sentí fatal y sinceramente no recuerdo si les respondí algo o no. Después empezaron a hablar de mí como si fuera la amiga deprimida del grupo y decían que yo sería la primera en desaparecer. A esa edad no podía simplemente irme del lugar o alejarme del todo. Así que tuve que aguantarlo. Esa gente fue realmente cruel y me duele que hayan sido mi primera experiencia con lo que yo creía que era amistad. Edith. Gracias por los 500 votos y por los mensajes de disculpa y apoyo.
Hace algunos años corté relación con absolutamente todos ellos y ninguno ha intentado contactarme. Desde entonces, ni yo a ellos. Ahora tengo mejores amigos y una familia que me cuida mucho y me mantiene lejos de relaciones tóxicas. Historia 5. Cuando ninguno apareció. Historia no. 5. A mi fiesta de cumpleaños y después me enteré de que todos habían salido esa misma noche a celebrar la despedida de un compañero de trabajo. Ni uno solo pensó en avisarme que no iba a ir. Yo había planeado celebrarlo junto con el mejor amigo de mi pareja porque su cumpleaños es un día después del mío. Yo estaba organizando todo y tenía muchísima ilusión de tenerlos a todos en casa. Cuando nadie llegó, en la práctica terminó siendo que estaba organizando la fiesta de cumpleaños de otra persona el día de mi cumpleaños. Esa noche lloré. Más tarde me di cuenta de que yo los consideraba amigos mucho más cercanos de lo que ellos me consideraban a mí. En ese momento eran mis únicos amigos en la ciudad, ya que me había mudado ahí apenas 9 meses antes. Después de eso, durante varios años me costó mucho volver a hacer amigos y confiar en la gente. Historia 6. Hace un par de historia no. 6 semanas empecé a alejarme poco a poco de uno de mis amigos de toda la vida porque me di cuenta de que simplemente ya no me agradaba. Siempre quiere tener la razón, incluso cuando claramente no la tiene. Es conocido por exagerar o mentir con frecuencia y por comportamientos muy cuestionables. Además de tratar muy mal a sus parejas. El problema es que el grupo ha normalizado todo eso y siempre dicen que así es él. La última vez que hablé con él me contó que su novia se sentía insegura porque él miraba a otras mujeres que consideraba más atractivas que ella. Comentó que a él no le molestaría si ella hiciera lo mismo. Así que según él, ella tampoco debería molestarse. Le dije lo evidente y le pregunté cómo podía tratarla de esa manera y respondió que en realidad no veía un futuro con ella porque según sus palabras no sabe si mañana la va a querer o no. O si ella lo va a querer a él. Desde entonces he ido quitándolo poco a poco de mis redes sociales. Silencié sus historias de Instagram y le bloqueé las mías. Aunque todavía lo sigo. Ya no respondo sus mensajes y llevo semanas sin entrar a la llamada diaria de Discord que tenemos con el grupo. Historia 7. Fue cuando me senté. Historia no. 7 junto a mi mejor amigo el primer día de tercer año de preparatoria. Voy a dar un poco de contexto. Ese año regresé a mi preparatoria original y como es lógico, estaba muy nervioso en mi primer día de clases. Teníamos una asamblea obligatoria, así que busqué un lugar para sentarme y mientras veía a la gente, vi a mi mejor amigo, a quien llamaré Dani. Dani y yo éramos amigos desde octavo grado. Pasábamos mucho tiempo juntos. Siempre bromeábamos y teníamos una amistad muy cercana. Así que pensé que todo seguiría igual en mi primer día de regreso. O al menos eso creí. Me senté junto a él y se emocionó al verme. Así que estuvimos platicando un rato hasta que empezó la asamblea. Ahí fue cuando un compañero, al que llamaré Alex, empezó a molestarme. Alex comenzó a jalarme el cabello y a tocarme el cuello repetidamente a propósito. Lo cual me incomodó tanto que le pedí que por favor se detuviera. Fue entonces cuando me dijo algo como, hazme. Yo era un chico tímido y evitaba los conflictos. Así que obviamente no iba a reaccionar de forma violenta porque eso solo me habría metido en problemas. Así que hice lo que muchos estudiantes hacen en escuelas con reglas estrictas. Aguantarme. ¿Y sabes qué hizo mi amigo? Mientras me veía pasar por eso, simplemente se quedó sentado riéndose de mí. Uno pensaría que Dani, que era un jugador de fútbol bastante fuerte, habría intervenido para detenerlo. No, pues no.
Todo el tiempo que pasamos juntos terminó no significando nada. En cuanto sonó la campana, salí corriendo de la escuela y me puse a llorar en la plaza del pueblo en mi primer día de clases. Ese momento me dejó muy claro que no podía confiar en que alguien me defendiera o se preocupara por mí, ni siquiera quien había sido mi mejor amigo. Fue un momento muy duro en mi vida, aunque ahora tengo 20 años y esto pasó cuando tenía 16. Todavía lo recuerdo con claridad. Edith. Alex no solo me molestaba de esa manera, también me decía apodos ofensivos. Me gritaba y me seguía después de la escuela todos los días con la intención de hacerme la vida imposible. No quise alargar demasiado el comentario al principio, pero veo que algunos pensaron que no era para tanto. Ojalá hubiera sido algo leve. Pero la realidad es que hizo muchas cosas mucho más graves que me marcaron bastante durante ese año. Historia 8. Tenía un grupo Historia 8 cercano de amigos que, siendo justos, ya se conocían entre ellos desde antes de conocerme a mí. Yo simplemente asumí que formaba parte del grupo. Cuando estábamos en la preparatoria, se fueron de viaje juntos y tomaron muchas fotos. A mí nunca me invitaron. Bueno, lo dejé pasar. Después decidieron mandar a hacer camisetas iguales con fotos personalizadas del viaje. Lo peor es que me pidieron a mí que editara las fotos para que se viera lo bien que se la habían pasado, incluso después de que yo había expresado que me sentía mal por no haber sido invitada. Aún así lo hice. Esos mismos amigos a veces no iban a eventos que yo organizaba, incluido mi cumpleaños. Si había una persona del grupo que no podía ir, suena infantil y dramático, lo sé, pero éramos jóvenes. Con el tiempo mejoró un poco. Sin embargo, cuando un ex mío se iba a casar, los invitó a todos. Ellos sabían que nuestra ruptura había sido muy mala. Aún así, todos fueron. La peor fue una que me dijo que no iría porque me respetaba. Pero luego decidió ir porque todos los demás iban. Otro de ellos seguía viéndose con mi ex, y básicamente me dijo que él era más divertido que yo y otra persona aseguró que no había vuelto a hablar con él desde que terminamos. Pero aún así fue a su boda por alguna razón. Hoy en día siguen siendo mis amigos, pero siempre los mantengo a cierta distancia. Me tomó casi 20 años llegar a este punto. Lamentablemente, como llevamos tanto tiempo siendo amigos, no sé muy bien cómo hacer nuevos. Así que a veces siento que no tengo otra opción más que mantenerlos en mi vida. En fin, historia 99. Cuando me mudé con mi mejor amigo de la infancia, no me di cuenta de qué tipo de persona era hasta que nos convertimos en compañeros de casa. Resultó ser una persona extremadamente floja. Esperaba que su esposa cocinara todas las comidas y bocadillos, hiciera todas las compras, limpiara cada desorden y cuidara a su hijo mientras él se quedaba sentado frente al televisor. Ella le servía la comida mientras él no se movía del sillón. Incluso llegaba a limpiarle la boca. Él no hacía absolutamente nada. Iba a trabajar y pensaba que con eso ya no tenía que hacer nada más al llegar a casa. Literalmente, si decía, haz esto o haz aquello, ella respondía de inmediato que sí. Hubo una vez en que ella estaba muy enferma y vomitando, y aún así él le dijo que se levantara para ir a la iglesia y ella lo hizo. Intentó convertirme en una especie de segunda ama de casa para no tener que responsabilizarse de nada, aunque pronto me di cuenta de que su esposa también intentaba apoyarse en mí para seguir ese mismo patrón. Corté esa amistad en cuanto entendí realmente qué clase de persona era. Con el tiempo ella se cansó de la situación, le fue infiel y quedó embarazada de otra persona. Ese fue el momento en que su vida cómoda y sin responsabilidades se vino abajo por completo.
Historia 10. Eran amigas de mi esposa. Historia no. 10 pero también eran mis amigas. Todas fueron damas de honor en nuestra boda. Hasta ese momento pasábamos todos los fines de semana juntos y hablábamos todo el tiempo. Incluso el día de la boda todo estuvo increíble y todos se la pasaron muy bien. Luego nos fuimos de luna de miel y un par de ellas se contagiaron de COVID. En el chat del grupo daban actualizaciones diarias. Nada grave, solo que habían perdido el gusto y se sentían algo mal. Cuando regresamos, a mí me dio COVID, así que tuvimos que aislarnos. Pasaron unas 3 semanas después de la boda y empezamos a notar actitudes raras por parte de todas. No respondían mensajes o lo hacían de forma muy seca. Mi esposa preguntó si pasaba algo y una amiga dijo que estaba molesta con nosotros. Indagamos un poco más y básicamente estaba enojada porque según ella no le preguntamos cómo estaba. Durante el COVID, a pesar de que ella misma publicaba actualizaciones diarias en el chat del grupo, esa amiga terminó contaminando todo el grupo. Otra le dijo a mi esposa que era tóxica y que no quería saber nada de ella. Lo cual fue rarísimo viniendo de alguien que había estado en nuestra boda y a quien no habíamos visto solo por un par de semanas. Incluso una amiga que no pudo asistir a la boda por el COVID cortó contacto con nosotros unos 8 meses después. Esta persona parecía tener como objetivo sacarnos del grupo. Fue muy duro para nosotros, perder amigos duele mucho. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que fue lo mejor. Si iban a comportarse de forma tan rara y mezquina, era mejor no tenerlos en nuestra vida. Aún así cambió por completo nuestra vida social y la forma en que vemos a los demás. No creo que volvamos a tener amistades tan cercanas como esas. Historia no. 11. Historia 11. Cuando estaba en la preparatoria, todos fuimos a una fiesta de hockey sobre césped. Se suponía que mi mejor amiga me daría raita al trabajo a la mañana siguiente. Habíamos estado tomando y de repente alguien gritó la policía. Así que todos salieron corriendo. No pude encontrar a mi amiga y no contestaba el teléfono ni intentaba comunicarse conmigo. Al final me fui con una conocida que no era tan cercana, que se ofreció a llevarnos a varios a otro lugar para pasar la noche y reorganizarnos. En cuanto salimos para subirnos al coche, nos rodearon los policías. Me sentaron en una patrulla hasta que llamaron a mi papá para que fuera por mí. Tuve que pagar algunas multas y perdí mi licencia por 3 meses. Lo cual fue horrible porque era mi último año de prepa. Asumo totalmente mi responsabilidad por eso. Pero nunca logré contactar a mis amigos y ellos tampoco se comunicaron conmigo. Así que supuse que algo había pasado de su lado. A la mañana siguiente estaba en el trabajo con resaca y bastante triste cuando escuché que tocaron la puerta de atrás. Yo trabajaba sola en una perrera los fines de semana por la mañana. Eran mis amigos. Pensé que estaban preocupados por mí y querían asegurarse de que hubiera llegado bien al trabajo. Pues no vinieron porque se enteraron de lo que pasó y querían asegurarse de decirme que no les contara a mis papás que ellos también estaban en la fiesta porque no querían que sus propios padres se enteraran. Hicieron falta algunas situaciones más para darme cuenta de que no eran tan mis amigos como yo creía. Con el tiempo, emocionalmente me fui desconectando de ellos. Ya de adulta también descubrí que soy autista y muchas cosas empezaron a tener sentido sobre por qué. Nunca me sentí del todo cómoda o aceptada por algunos de ellos desde el principio. Historia 12. Andaba saliendo con 2 hermanos y yo. Historia no. 12 era el único que tenía coche y también dinero, para ser sincero. Al principio compartía un poco aquí y allá, como hacen los amigos, pero no se aprovecharon. Esperaban que yo los llevara a todos lados.
A ellos y a la persona de la semana. Sin pagar gasolina ni nada. Básicamente yo no podía hacer planes por mi cuenta sin ellos. Un día estaban hablando de comprarse un coche y decían que cualquiera que se subiera tendría que estar listo para dar dinero para la gasolina. Me reí y pregunté, comillas, ¿incluso yo? Y uno respondió, especialmente tú. Yo dije algo como, ah, va. Luego pregunté si necesitaban cigarros y dije que iba por ellos. Me fui tranquilo. Me compré algo de comer y me fui directo a mi casa. Más tarde me llama súper molesto, preguntando dónde estaba lo suyo y reclamando porque según él yo tenía que ser su chofer esa noche. Le dije que no, que eso no iba a pasar y colgué. Me estuvieron llamando y mandando mensajes por casi una hora. Así que apagué el teléfono. Cuando lo prendí antes de dormir, tenía mensajes y audios súper groseros y faltos de respeto, tanto de él como de su mamá. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana me llama. Contesto y me dice algo como, comillas, ¿dónde estás? Me dejaste plantado anoche, pero te perdono, ven por mí para ir al trabajo. Me reí y le dije que no, que le pidiera a su mamá que lo llevara. Colgué. Ella me volvió a llamar gritando. Le dije lo mismo y bloqueé a los dos. Aún intentaron contactarme unos días más. Tiempo después lo volví a ver. Yo estaba trabajando como seguridad de un estacionamiento y él dejó su coche en zona prohibida. Le dije que tenía que moverlo y se puso muy molesto diciéndome que me fuera. Anoté la placa, el modelo y la marca y lo reporté a un conocido que era policía y muy estricto con las multas. Le cayeron como 5 o 6 multas. Resultó que el coche ni siquiera estaba en regla. Cuando me lo contaron, no pude evitar reírme. La siguiente vez que lo vi en una tienda, bajó la cabeza para evitarme. Historia 13. Desde el primer día supe que esas personas no eran de fiar. Pero historia no. 13 Supongo que era la única opción que me quedaba porque todos los demás ya tenían sus propios grupos. Así que solo éramos 4. Los otros 3 tenían estatura, físico, buen cabello y reputación. Desde el inicio noté que no les agradaba, pero me mantenían cerca solo para pasar el rato. Incluso les daba inseguridad que los vieran conmigo porque pensaban que eso podía afectar su imagen. Durante 4 años aguanté esa situación. Ellos se comportaban como los alfa del lugar. Todas las chicas querían ser sus amigas y todos los chicos querían estar cerca de ellos. Pero con el tiempo me di cuenta de que los 3 tenían comportamientos muy preocupantes. Cosas que fácilmente los habrían hecho quedar como personas inestables. Uno creía que era descendiente directo de Dios y en varias ocasiones agredía a su propio padre. Los otros 2 estaban obsesionados con teorías de extraterrestres y también llegaron a tratar muy mal a sus propios padres. Todo eso me dio una lección enorme de vida. Como literalmente 3 personas con actitudes muy torcidas podían tener a estudiantes de varias clases siguiéndolos y admirándolos. Entre ellos hablaban en privado de sus intereses románticos, viajes y demás. Así que de esa parte nunca supe mucho. Todo cambió cuando un chico menor empezó a ganar una reputación similar a la de ellos. Lo invitaron al grupo y a mí simplemente me dejaron fuera. Ese chico tenía un ego enorme, pero ellos querían sumar su estatus al grupo, así que empezaron a halagarlo. Ahí entendí que ya había sido suficiente y me alejé. Desde ese momento dejé de intentar hacer amigos por un buen tiempo, porque me parecía absurdo ver cómo la gente admiraba y seguía a personas así solo por su reputación, ignorando completamente su comportamiento. Ahí aprendí que muchas personas siguen a cualquiera que tenga buena imagen, sin importar cómo sea en realidad. Estos tipos no eran cualquier cosa. Si los conocieras en persona,
Pensarías que son alguien importante o hasta celebridades. Probablemente creerías todo lo que dicen, sin notar lo desequilibrado que realmente estaba todo detrás de esa fachada. Historia 14. Yo era la mejor amiga de esta chica. El problema es que nunca historia no. 14 podía decir ni una palabra sobre mí. Normalmente no hablo mucho de mi vida porque trato de evitar el drama. Pero con ella era imposible. Era un poco mayor que yo, muy inestable. Era asistente legal y estaba preparada. Pero no podía conservar un trabajo. Siempre terminaba lastimada en cualquier empleo que tenía. Además, buscaba constantemente atención masculina, incluso de mi prometido, que ahora es mi esposo. Yo dejé pasar muchas cosas, sobre todo cuando se mudó al sur. Un año, mi esposo, mi cuñado y 3 amigos muy cercanos. Una mujer, mi ex y el hermano de mi ex. Sí, todos nos llevamos bien. Planeamos un viaje al sur para ir a Disneyland. Ella vivía en esa zona y durante meses planeamos vernos. Durante ese tiempo no dejaba de decir que iba a coquetear con los chicos que yo llevaba y hacía comentarios raros, incluso insinuando que yo le llevaba a un esposo extranjero, sabiendo perfectamente que una de mis amigas estaba interesada en uno de ellos y que otro era mi ex. Aunque yo ya estaba en una relación seria. Todo eso fue muy incómodo. Llega el momento del viaje y simplemente nos deja plantados. Estuvimos ahí 2 semanas y evitó vernos cada vez que pudo porque su mamá estaba pagando todo y ella priorizaba eso. Encima exigía que cambiáramos nuestros planes para acomodarnos a ella. La única vez que lo hicimos, organizamos una carne asada en la casa donde nos quedábamos. Ni siquiera apareció. Estaba cuidando a un niño y su mamá no llegó a tiempo. No fue ni avisó que no iba a ir. El siguiente golpe fuerte fue cuando murió mi primo. Falleció de forma repentina y todavía me duele muchísimo. Recuerdo la llamada, el colapso que tuve y el terror de no saber dónde estaban mis sobrinos. Porque iban en el coche con él y también resultaron heridos. Eso fue hace 6 años. Éramos más cercanos que hermanos. Fue mi persona de confianza durante 23 años. Estaba tan mal que tuvieron que medicarme. En ese estado ignoré llamadas de casi todos, menos la de ella. Me llamó llorando para contarme que su novio de 6 meses la había dejado. Pasó 1 hora entera hablando de lo destrozada que estaba su vida y yo la estuve consolando. Al final le dije, mi primo murió. Ella respondió, ah, sí, escuché algo de eso, te dejo descansar, y colgó. Cuando me casé y lo anuncié. Silencio total. Pero claro, en ese momento tenía un novio nuevo. Así que nada más importaba. Hay mucho más. Pero solo pensarlo me molesta. Así que lo dejo ahí. El punto final fue cuando publicó en Facebook que nadie quería hablar con ella. Pues claro, porque solo hablaba de sí misma y no todo el mundo quiere escuchar una y otra vez cómo se enamoró y encontró al indicado por 5ª vez en el mismo mes. Me escribió en privado para disculparse y ahí fue cuando le recordé todo lo anterior y le dije que ya no podía más. Ya no hablamos. Lo entendió definitivamente cuando la bloqueé en Instagram y Facebook. Historia 15. Historia no. 15. Cuando estaba en la preparatoria me encantaba ir a los partidos de fútbol americano. Pero a nadie de mi grupo de amigos le gustaba ir. Un día convencí a uno de mis amigos y a su primo de que me acompañaran. Me dijeron que los esperara después de clases en el lugar donde normalmente nos juntábamos y así lo hice. Pasaron unos 30 minutos y no aparecían. Le mandé mensaje preguntándole dónde estaban y me dijo que se habían ido a un restaurante justo al lado de la escuela. Me pidió que esperara porque según él su primo era el único que tenía hambre. Esperé otros 30 minutos más.
Para ese momento ya había salido la banda escolar y el partido había comenzado. Entonces lo llamé y me dijo riéndose algo como: «Jaja, ven a las gradas. Hemos estado aquí todo el tiempo». En ese momento le hablé a mi mamá para que fuera por mí. Nunca volví a hablar con él. El lunes siguiente, los partidos siempre eran los viernes. Me dijo que estaba exagerando, pero yo no lo creo. Fue una jugada muy baja. Además, ni siquiera me escribió el fin de semana para disculparse. Ni siquiera me mandó un mensaje o me llamó el mismo día del partido para preguntar por qué no aparecí. Historia 16. Historia no. 16 fue algo que se fue dando con el tiempo. Yo tenía un sentido de lealtad mal entendido hacia personas que conocía desde hacía años y con las que había crecido. En resumen, ir a la universidad y conocer gente nueva de todo el país con la que me llevaba bien de forma natural fue un golpe de realidad. Me hizo darme cuenta de que esa sensación constante de ser criticado, minimizado y desacreditado no siempre era culpa mía, sino del grupo con el que me movía en mi ciudad natal. El primer amigo de muchos años que perdí fue un tipo que reprobó la universidad y nunca salió de su ciudad. Pasó años siendo tóxico conmigo, pero todo explotó después de que me gradué, en 3 reuniones seguidas. En las semanas posteriores a que regresé a casa, se metía en las conversaciones solo para menospreciarme y criticarme. Simplemente dejé de hablarle y no hemos tenido contacto en 25 años. La siguiente vez fue al año siguiente cuando un chico que conocía desde el primer día de preparatoria fue desalojado y no tenía dónde quedarse. Le pedí permiso a un amigo para que se mudara a un departamento compartido. Le dije que yo cubriría su renta y sus gastos por unos meses mientras se recuperaba. La única regla era que no se podía fumar dentro del lugar, pues desde la segunda noche empezó a hacerlo cada vez que podía. Cualquiera sabe que si prendes un cigarro, el olor se impregna en toda la casa. Es como quemar pan en tu cuarto y pensar que nadie lo va a notar. Él lo negaba siempre, aunque hubiera humo acumulado en su habitación o incluso colillas visibles. Con el tiempo descubrí que no solo lo habían desalojado, sino que también había estado involucrado en cosas ilegales y se había metido en problemas serios. Cuando se mudó conmigo, yo no tenía idea de la situación en la que estaba. Para empeorar todo, le dio la dirección del departamento a su madre y ella se la pasó a otra persona que terminó llamando preguntando por él. Hace poco el primer tipo me escribió por Facebook diciendo que había pensado en mí con los años. Lo bloqueé. El segundo intentó contactarme hace mucho tiempo por otra red social y también lo bloqueé. En pocas palabras, fue la universidad la que me hizo entender lo que realmente es una amistad sana. Antes me sentía fuera de lugar en mi ciudad como si nunca encajara. Salir de ahí me abrió los ojos y me hizo ver que el problema no era yo, sino las personas que me rodeaban. Historia no. 17 Historia 17. Un día cualquiera, justo después de Año Nuevo. Las 2 personas en cuestión aparecieron en mi casa sin avisar para darme mis regalos de Navidad. Se suponía que haríamos eso un par de días después de Navidad. Pero alguien se enfermó y quedó pendiente. Como no sabía que iban a venir, había dejado sus regalos en casa de mis papás, porque algunos eran pesados y mi papá iba a llevarme en coche a casa de una amiga para entregarlos. Además, ahí mismo los había envuelto. Así que ahí se quedaron mientras esperaba que cuando se sintieran mejor acordáramos una fecha. Me puse nerviosa y les expliqué que no los estaba esperando y exactamente qué había pasado con sus regalos. Incluso les dije que podía pedirle a mi papá que los trajera. Se molestaron, se dieron la vuelta y se fueron.
Mi ahora exnovio me defendió y dijo dos cosas muy claras. A. Que es de mala educación llegar sin avisar. Y B. Que él podía confirmar que los regalos estaban realmente en casa de mis papás. Las dos amigas se fueron a redes sociales a hablar mal de mí con amigos en común. Pero todos ellos me defendieron. Lo peor fue que me llamaron consentida y horrible porque en mi cochera había un coche nuevo. Un Edge rojo modelo 2007. Aclaro que esto fue en 2016 de segunda mano. Que mis papás me ayudaron a comprar porque mi coche anterior había quedado destruido cuando un conductor ebrio lo chocó mientras estaba estacionado fuera de mi casa. Le dijeron a todo el mundo que no les había comprado nada porque me había gastado todo el dinero en el coche, cuando en realidad fue dinero del seguro y apoyo de mis papás. Todo fue muy extraño para enojarse tanto por algo así. Entiendo la decepción, pero cuando llegas sin avisar a veces no obtienes la reacción que esperas. Historia 18. Mi ex mejor amigo empezó a Historia no. 18 salir con alguien que le había gustado durante años. Después de que yo finalmente le dije que dejara la timidez y se animara a invitarla a salir. Lo hizo y empezaron a salir casi de inmediato. Un mes antes de que ellos se hicieran pareja. Yo le había pedido que me acompañara en un viaje por carretera de regreso a mi ciudad para asistir a una boda, porque no quería viajar sola. Íbamos a estar fuera como máximo 6 días. Su ahora novia se enteró y una semana antes de que nos fuéramos. Cuando yo ya había pagado el hospedaje y ahorrado dinero para poder salir a comer un par de veces. Dijo que ya no se sentía cómoda con que él fuera. Le pregunté por qué y me dijo que era porque yo soy mujer y él es hombre. Me reí y le expliqué que llevaba más de 4 años siendo su amiga y que nunca había pasado nada ni pasaría, que yo no lo veía de esa manera y que sinceramente no me parecía justo. Él se puso de su lado y me dijo que fuera sola. Tuve que cancelar todos los planes y buscar otra forma de viajar. Mi tía terminó dándome dinero extra para comprar un boleto de avión. Cuando regresé, le dije que no me parecía que estuviera siendo un buen amigo y que dejarme así no estaba bien. Me ignoró por completo y siguió con su día. Cada vez que su familia me invitaba a su casa, casualmente recibía una llamada de su novia y ya no tenía tiempo para hablar conmigo. Al final lo confronté y le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que no me necesitaba y que no quería ser mi amigo. Me quedé en shock y le pregunté por qué. Me respondió que le gustaba que yo fuera fácil de lastimar y que aún así siguiera ahí porque era demasiado buena. Ahí fue cuando me fui. Desde entonces no he vuelto a hablar con él ni con su familia. Su papá incluso fue a mi casa a pedirme que arreglara las cosas y me dijo que yo era como una hija. Para él y su mamá todavía me felicita en mi cumpleaños. Yo quería mucho a esa familia. Pero no soy una persona que se quede en un lugar donde constantemente la están lastimando. Historia 19. Uno de mis amigos más materialistas. Para quien prácticamente historia no. 19. Todo en la vida gira en torno al dinero. Si necesitaba que lo llevara a algún lado, yo lo hacía. Si no tenía un cigarro, yo le daba uno. Un día, cosa rarísima porque casi siempre traigo. No tenía cigarros conmigo y le pedí uno. Empezó a decir que ahora están carísimos y que él no compra cigarros para regalarlos. Después de recordarle que yo siempre le daba uno cuando lo necesitaba, me aventó uno con evidente molestia. Lo dejé caer al suelo y lo pisé. Dejé pasar eso sin hacer problema. Una semana después, mi coche se descompuso y necesitaba un ride para ir a la fiesta de un amigo. Él pasó por otros 2 amigos míos, personas por las que daría todo. Cuando le llamé para preguntarle si podía pasar por mí, era solo una milla fuera de su camino.
Básicamente me dijo, si gasto gasolina para recogerte, ¿quién me la va a pagar? ¿Y cómo recupero esas millas en el tablero? Los dos amigos que iban con él y yo nos quedamos en silencio por un momento. Yo solo le respondí, ok, tienes razón, no eres mi taxi, arreglo el coche en 2 o 3 minutos y llego. No fui y nunca volví a hablar con él. Moraleja, nunca esperes nada a cambio cuando das de corazón, pero al menos asegúrate de que la persona realmente lo merezca. Historia no. 20 Historia 20. Esto no es un caso tan claro, pero la verdad me vendría bien compartir como un tipo al que prácticamente quería fue desapareciendo poco a poco de mi vida. Conocí a este chico en la universidad. Nos llevábamos bien, aunque nunca salíamos mucho juntos. Años después nos mudamos a Londres al mismo tiempo. Nos enteramos por amigos en común y decidimos vernos para ponernos al día. Yo tenía 24 años. Ahí fue cuando realmente empezamos a conectar. Viajamos juntos un par de veces. Nos veíamos con bastante frecuencia. A los 34 me casé y le pedí que fuera uno de mis 3 padrinos. Se portó excelente. Después de la boda empecé a conocer más a su pareja, que es muy agradable, pero con el tiempo noté en ella algunas actitudes sociales que luego también empecé a ver en mí. Amigo. Más adelante conocí a varios de sus amigos en conciertos y fiestas. Y me di cuenta de que muchos eran bastante superficiales. Del tipo que solo se acerca a la gente para averiguar cuánto gana o si su estilo de vida les resulta útil. Con el tiempo llegué a la conclusión de que mi buen amigo era ese tipo de persona. Un amigo pasajero de los que están contigo cuando estás presente, pero cuando no es como si dejaras de existir. Mi esposa y yo nos casamos antes de la pandemia. Durante la pandemia intenté contactarlo varias veces. No hubo respuesta. De repente, un día me llamó de la nada para decirme, perdón por no aparecer. Las cosas han sido difíciles. Yo suelo ser muy comprensivo con las dificultades reales. Así que pensé que ese era el momento de retomar la amistad. Pero al mismo tiempo, en el fondo de mi cabeza estaban las publicaciones de Instagram de su esposa, donde se les veía disfrutando restaurantes caros y viajes. Cada quien puede relajarse como quiera, pero si estás viendo a otras personas y publicándolo, no tiene sentido decir que ha sido demasiado difícil como para verme a mí. Después de eso, otra vez silencio durante meses. Respondí un mensaje que él me envió tras esa llamada. Lo leyó, nunca contestó. Empecé a tomarme la situación de forma personal y me di cuenta de que esta amistad se había convertido en algo que me generaba pensamientos negativos constantes, incluso cuando él no estaba presente. En los siguientes años volvió a llamarme un par de veces con meses de diferencia. Normalmente cuando estaba de paso o saliendo a caminar. En su voz se notaba sinceridad y se disculpaba por no estar presente. La última vez le dije algo muy claro, que las amistades requieren inversión, que no se quedan esperando eternamente y que si su trabajo era demasiado demandante como para mantener relaciones, entonces tenía que elegir entre el trabajo o los amigos. Eso fue después de que me dijera que yo era la mejor persona que conocía y que no quería perderme. No le di un ultimátum porque no creo en eso, pero dejé muy claro que esta era una amistad de la que yo ya no estaba recibiendo nada y que aunque sería una pena que terminara, si tenía que pasar, pasaría. Él se comprometió a volver a poner de su parte. Eso fue hace 8 meses. Hace poco tuvimos un bebé. Hace unos días me escribió para felicitarme. Supongo que lo vio en el Instagram de mi esposa. He decidido que ya le di suficientes oportunidades y que yo mismo abrí demasiadas puertas para retomar la relación. Puertas que él nunca cruzó.
Yo soy una persona que invierte profundamente en las relaciones importantes de su vida y me cuesta aceptar que después de tanto tiempo la otra persona no haga lo mismo. Me duele, pero sé que sin él en mi vida esos pensamientos constantes terminarán por desaparecer. En fin, escribir esto ha sido bastante terapéutico para mí. Sé que no es una historia sencilla del tipo, pasó algo grave y se acabó todo. Es más compleja, más matizada, pero real. Historia 21. Pasé por una etapa realmente traumática y mis amigos de Más Historia no. 21 de 10 años simplemente me abandonaron. Primero perdí mi trabajo y le pedí a uno de ellos que me prestara 50. Me dijo que sí, sin problema. Días después, un amigo en común me escribió para decirme que estaba molesto y que me había bloqueado por esos $50. Aunque nunca me dijo nada directamente, le pagué de inmediato por una app y con gusto lo habría hecho antes si me lo hubiera pedido. Aún así, jamás volvió a hablarme y se encargó de poner a nuestros amigos en mi contra. Claramente no era por el dinero, simplemente no era una buena persona. Un año más tarde, cuando ya estaba trabajando otra vez, el único amigo del grupo que seguía hablándome me pidió prestados $350 y nunca los devolvió. Incluso intentó inventar razones para justificar por qué no tenía que pagarlos. Además, lo dejé quedarse en mi departamento durante 6 meses después de que su pareja desapareciera. Ambos tenían conductas bastante cuestionables y lo peor es que también arrastraron al resto de mis amistades con ellos. Otra historia triste fue la de una chica a la que conocía desde hacía unos 15 años. Amiga cercana desde la preparatoria. Le di $200 para que pudiera comprarle un regalo de cumpleaños a su hijo porque no tenía dinero y simplemente se los quedó. Luego me pidió otros 200 diciendo que estaba a punto de ser desalojada con su hijo. Se los di y poco después dejó de hablarme. No entendía qué había pasado y estaba preocupado. Así que incluso le pregunté a su hermano si estaba bien. 3 años después logré que hablara conmigo sobre lo ocurrido y fue fría y muy dura conmigo. Esa etapa me dejó una lección fuerte. Algunas personas no se van por el dinero, sino porque nunca fueron realmente amigos. Historia 22. Historia no. 22. Minimizar de forma casual la infidelidad. Encontrarle algo atractivo y sexualizar prácticamente todo. Además de estar empujando límites constantemente. Lo más fuerte es que ni siquiera me daba cuenta de que eso era un problema y algo poco sano hasta varios años después de haberme alejado de ellos tras una ruptura. Siempre me sentía incómoda cuando estaba con ese grupo, pero no tenía referencias claras de lo que era una relación saludable. Un ejemplo que me hizo pensar definitivamente no. Con esta persona no quiero estar fue cuando uno de ellos contó, casi presumiendo, que había estado con otra chica mientras su pareja de ese momento dormía al lado. Habían experimentado antes con relaciones abiertas. Pero esto fue una traición clara y lo relató riéndose, diciendo algo como si se entera me mata sin mostrar ni un poco de remordimiento. También presumía haber besado a una chica durante un viaje escolar a un lugar histórico muy sensible cuando era adolescente. Lo contó ya en sus 30 años, recordándolo como si fuera una anécdota bonita de un viaje de verano totalmente desagradable. Esa fue la última vez que nos vimos y no miré atrás. Después de eso hice amistades mucho más sanas, llenas de buena energía, sin dobles sentidos constantes ni esa costumbre de sexualizar a cualquiera solo por ser mujer. Historia 22. Quería invitar a salir a una chica, pero decía historia no. 22 que se sentía incómodo, así que me pidió que lo acompañara. Primer momento de ¿qué está pasando?
Yo fui quien planeó la salida y quien les dio el raite de ida y vuelta. Segundo, que no supe cómo terminó todo hasta bastante tiempo después. Cuando le pregunté cómo le había ido, me dijo que al final sí había pasado algo entre ellos. Según él, por primera vez, pero luego me dijo que yo estaba cruzando un límite por preguntar porque era algo privado para él. O sea, lo ayudé en todo y ahora resulta que preguntar cómo salió todo es invadir su privacidad. Absurdo. Otra vez quedamos de vernos después de mucho tiempo y él prometió pasar por mí. Se molestó cuando le mandé mi dirección y escaló la situación, exigiendo que lo esperara en otro punto, a 2 cuadras. Confundido y tratando de calmar las cosas, le ofrecí manejar yo, después de recogerlo. Siguió molesto. Revisé el chat y me di cuenta de que él había leído mal la dirección y pensó que yo estaba cambiando el punto. Lo vio también, pero no dijo nada, como si no hubiera cometido ningún error. El punto final fue con mi boda. Estaba enviando invitaciones, la mayoría digitales para amigos y colegas, y solo unas pocas impresas para familiares mayores. Se quejó diciendo que no le había enviado una invitación física y que eso no era lo suficientemente formal ni respetuoso. Al final lo llamé para vernos solo para entregarle una invitación impresa, igual de bonita que las demás. Días antes de la boda me escribió diciendo que decidió no ir porque tenía ansiedad social y no podía estar entre mucha gente. Ahí fue cuando me di cuenta de que había quedado como un payaso todo ese tiempo. Lo ignoré y lo bloqueé sin ningún arrepentimiento. Historia 23. Claro, en la secundaria, cuando salía Historia No. 23 con mis amigos, a veces llegaban a ese punto en el que iban a hacer cosas medio ilegales. Yo simplemente decía algo como, bueno, nos vemos luego. Ellos eran bastante tranquilos al respecto. Hubo un momento de pensábamos que eras más cool, que sonó como sacado de una serie barata de la tarde. Pero después de eso seguimos saliendo igual. Así que supongo que demostré que sí era cool simplemente alejándome. Nunca supe qué terminaron haciendo ni me interesó saberlo. A algunos eventualmente los metieron en problemas. No sé exactamente por qué. Y uno tuvo una sobredosis en una fiesta que le cambió la vida por completo. Ahora, curiosamente, le va bastante bien. En la preparatoria todo el mundo era bastante buena onda. Tal vez fue suerte, no lo sé. He escuchado que ahora mi antigua prepa tiene mala reputación, lo cual es triste, pero ¿qué se le va a hacer desde entonces? Nada más que gente agradable. Adultos hechos y derechos. Podemos tener discusiones profundas, de esas que en redes sociales acabarían en peleas enormes y aún así irnos cada quien por su lado, siendo grandes amigos. Conclusión. La mayoría de la gente es buena. Conoce a más personas. Historia 24. Lo conozco y lo consideré uno de mis Historia No. 24 mejores amigos desde 4º grado. Salíamos prácticamente todos los días durante toda la preparatoria. Ambos nos casamos con buenas mujeres y fuimos padrinos en las bodas del otro. Yo conseguí un trabajo decente y lo invité a entrar conmigo. Al principio ese trabajo estaba bien, pero con nueva administración y nuevos dueños se volvió una pesadilla. Así que encontré otro empleo mejor pagado, con menos horas y además a 40 minutos más cerca. Como era lógico, quise apoyar a mi amigo y lo convencí de que se fuera a trabajar al mismo lugar. Todo estuvo bien hasta que empecé a trabajar en el mismo departamento que él. Antes pensaba que solo se le subía el puesto porque era encargado del área. Pero ahora me di cuenta de que eso ni siquiera importa. Aprovecha cualquier oportunidad para minimizarme cuando hay más gente alrededor y cuando estamos solo simplemente me ignora. Por ejemplo, lo veo al inicio del día y le digo algo como,
comillas. ¿Qué onda? O hago un comentario casual sobre el partido del día anterior, y o me ignora por completo o levanta la vista lentamente, me mira con cara de que quieres y vuelve a clavar los ojos en su celular. Entiendo que nadie está obligado a responderme, pero cuando alguien que conoces desde hace más de 20 años ni siquiera reconoce tu existencia, por alguna razón duele. Hubo otra vez que me acerqué a él y a otros 2 o 3 compañeros para platicar un momento. Él todavía no se daba cuenta de que yo estaba ahí, pero los otros me miraban con esa sonrisa incómoda de esto se va a poner raro. Evidentemente estaba hablando mal de mí. Cuando se dio la vuelta, abrió los ojos, se puso rojo de vergüenza y se quedó en silencio. Yo me quedé ahí sin expresión. Unos 20 segundos solo para que sintiera la incomodidad. Luego rompí el silencio y dije algo como, la verdad no escuché lo que dijiste porque traía audífonos. Pero claramente estabas hablando de mí. Más silencio incómodo. La gota que derramó el vaso después de años de su comportamiento que yo había dejado pasar fue cuando estaba hablando con otro compañero sobre un desorden grande que habían dejado en mi área de trabajo. De la nada, este amigo se mete en la conversación en la que ni siquiera participaba y empieza a decir que él siempre limpia mis desórdenes cuando está en mi área. Siguió y siguió con el tema. Me volteé y le dije, no digo que nunca deje un pequeño desorden, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando ahora. Si quieres tratar ese tema aparte, con gusto lo vemos, pero no es de eso de lo que estamos hablando. Antes de que pudiera terminar la frase, empezó a hablar encima de mí. Intenté acabar de decirlo y volvió a interrumpirme todavía más fuerte. Lo hizo otra vez, prácticamente gritándome, sin dejarme terminar. Su objetivo era imponerse y dominar la conversación. Yo tengo muy poca tolerancia para ese tipo de actitudes. Así que me fui porque sentí que estaba a punto de perder la calma. Cuando finalmente entendí que tiene una personalidad muy egocéntrica, dejé de tomármelo personal. Hay personas que simplemente son así, y no hay mucho que hacer más que evitar el contacto prolongado. Siempre me pregunté por qué sus padres y abuelos me decían, muchas gracias por ser su amigo. Yo pensaba, de nada. Incluso respondía, él también es un buen amigo. Solo que todavía no había visto su versión completa. Si algún día llega a ver esta historia, probablemente se ría y hasta lo tome como un logro personal. Historia 25. Historia no. 25 había un amigo mío. En realidad lo consideraba mi mejor amigo. Si eso significa algo. A quien conocí en la preparatoria cuando tenía unos 16 años. Al principio no éramos tan cercanos. Pero un par de años después nos volvimos muy buenos amigos. Salíamos casi todas las noches. Viajábamos juntos. Todo eso. Con el tiempo incluso lo ayudé a conseguir novia. Una chica que estaba bastante interesada en él. El cariño era mutuo y ella también se integró al grupo. Así que parecía una situación perfecta. ¿Conoces a esas personas que en cuanto consiguen pareja empiezan a comportarse de forma desagradable? De los que creen que siempre tienen la razón, incluso cuando estás de acuerdo con ellos. Bueno, así se volvió él. Nuestro grupo quiso celebrar su cumpleaños y planeamos salir a tomar algo y regalarle un par de libros. Tomó los libros, los miró como 3 segundos y dijo, sí, ya los conozco, pero bueno, quizá a mi novia le interese leerlos. Y acto seguido se los pasó a ella, que estaba sentada a su lado. Todos nos quedamos con cara de qué, pero lo dejamos pasar. Al día siguiente, decidió atacar verbalmente a mí y a un par de amigos, solo porque se molestó de que me hubiera ido antes la noche anterior. Ahí sí me enojé porque fue completamente injusto para todos. Aún así,
Intenté arreglar las cosas porque valoraba mucho nuestra amistad, pero claramente él no sentía lo mismo. Hasta donde sé, perdió contacto con casi todos los buenos amigos que tenía en esa época. Una amiga habló con él hace unos 3 años y le preguntó por nuestra pelea. Él respondió algo como: ya no me interesa, tengo novia, ¿por qué debería importarme? Nunca volvió a atreverse a hablar conmigo. Historia 26. Cuando unos amigos de la universidad Historia No. 26 decidieron empezar a acosar a mi mejor amiga, a quien conozco desde la secundaria, solo porque yo siempre la elegía a ella por encima de ellos. Se metían con su trabajo en el ámbito militar, con su PTSD, con su salud mental y también con el hecho de que había sido víctima de una agresión sexual. Es una historia larga, así que no entraré en todos los detalles. Todo se detuvo cuando yo exploté y los confronté seriamente después de que uno de ellos hiciera una amenaza directa contra ella, algo de lo que luego se arrepintió cuando me enteré. Nunca había visto a alguien asustarse tanto. La situación fue tan grave que incluso perdió su relación porque mi mejor amiga, preocupada por la seguridad de la novia de él, le avisó de la amenaza. Eso llevó a que ella terminara la relación y a que la reputación de él en su querida clase de arte se viniera abajo, quedando señalado como alguien con actitudes muy violentas. Todo por amenazar a una persona que no le había hecho nada más que pedirle que la dejara en paz. Nunca volví a hablar con esos amigos de la universidad y, siendo sincero, espero que hayan tenido que enfrentar las consecuencias de su acoso. A raíz de todo eso, me quedaron problemas de confianza y tanto mi mejor amiga como yo tuvimos que ir a terapia porque la situación nos llevó al límite. Afortunadamente, hoy estamos bien. Todo ocurrió en abril de 2019 y desde entonces ambos hemos avanzado mucho en nuestra salud mental. Siempre dicen que en la universidad conoces a tus verdaderos amigos. Pero esa frase es pura mentira. Para mí, la universidad fue incluso peor que la preparatoria. Historia 27. Historia No. 27. Hace unos años, cuando mi depresión estaba en uno de sus peores momentos, una amiga mía empezó a mostrar síntomas de depresión también. Yo estaba realmente asustado por ella y vivía constantemente preocupado por su bienestar. Pasaba horas en llamadas con ella y con otro amigo cercano. Ese otro amigo también decía tener muchos problemas. Hablaba de que consumía alcohol y marihuana, de que su padre no le daba apoyo económico y de lo difícil que eso hacía su vida, lo que nos hacía preocuparnos aún más por él. Incluso contaba que cuando vivía en Puerto Rico, antes de mudarse, había usado un arma y había herido a alguien. Yo sabía que eso no tenía sentido porque todos teníamos alrededor de 13 o 14 años y se había mudado mucho antes. Simplemente no cuadraba. Con el tiempo me di cuenta de que nos estaba manipulando a mí y a ella para generar lástima. Quizá porque sentía que no tenía problemas tan graves como los nuestros. Esto siguió hasta que llegó un punto en el que ya no pude cargar con todo yo solo. Así que hablé con mis padres. Les pedí que no dijeran nada sobre lo que les conté de mis amigos y cumplieron eso. Pero cuando les hablé de ese otro amigo, básicamente me abrieron los ojos y me hicieron ver que muchas de las cosas que decía no eran verdad. Me sentí muy tonto por no haberme dado cuenta antes y dejé de confiar en cualquier cosa que dijera. Tomé la decisión de alejarlo por completo de mi vida y de la de mi amiga. Además, él se estaba mudando en ese momento. Mi amiga, que era demasiado buena persona, no pudo cortar contacto con él por sí misma y yo no soportaba verla seguir siendo manipulada. Perder a ese amigo empeoró mucho mi depresión. Luego todo se volvió un caos cuando ella se enteró de que yo había hablado con mis padres. Sobre todo,
incluyendo cosas personales que ella me había contado. Yo pensaba que se lo había dicho antes, pero al parecer no. No entendí en ese momento que había cruzado un límite y terminé perdiéndola a ella también como amiga. Me culpé completamente por eso. Durante meses no procesé que yo había perdido a una amiga. Solo pensaba en que ella me había perdido a mí. Todo ese tiempo seguí muy preocupado por su bienestar, porque yo había sido un apoyo muy importante para ella. Ahora sé que, al menos desde un punto de vista moral, estaba intentando hacer lo correcto. Unos meses después terminé en un hospital psiquiátrico por pensamientos suicidas y todavía tengo pesadillas con ese lugar. Aún así, hoy estoy mucho mejor. También me siento fatal ahora mismo porque mi tío empezó a sentirse mal hace una semana y hoy falleció por cáncer. No era especialmente cercano a él y a veces era difícil, pero seguía siendo mi tío y aún no lo he procesado bien. Además, acabamos de dejar a mi hermana en la universidad y ayudarla a instalarse en su dormitorio. Creo que estoy en shock. No puedo dormir y estoy a punto de llorar. Sé que todo esto puede sonar exagerado o confuso, sobre todo porque ahora tengo 15 años. Incluso voy a decir algo fuerte. No recuerdo un momento en mi vida en el que haya sido realmente feliz. He tenido depresión desde que tengo memoria y me siento atrapado en mi propia mente. Tengo ayuda, pero sé que la depresión no tiene una solución mágica. No sé qué hacer. Historia 28. Historia no. 28. Tengo un amigo que terminó comportándose bastante mal. Antes era una buena persona. Siempre ayudaba. Era amable, educado y divertido para pasar el rato. Pero cuando TikTok empezó a volverse popular y todo el mundo comenzó a usarlo. Aunque él decía que nunca lo usaría y que era una tontería. Con el tiempo terminó instalándolo. A partir de ahí fue cambiando poco a poco. Pasó de tener buen sentido del humor y reírse de cualquier tontería a dejar de ser amable y respetuoso. Jugábamos muchos videojuegos juntos y cuando hablábamos por llamada solíamos compartir nuestros logros y avances. Él llamaba, me contaba lo suyo, yo lo felicitaba, le pedía consejos y todo bien hasta que llegaba mi turno. Cuando yo le contaba mis logros, respondía con una sola palabra que me arruinaba por completo el ánimo. Decía algo como ¿quién?, en voz alta. Y luego remataba con le importa, formando el típico a quien le importa. Yo ya sabía lo que venía y le decía, vamos, ¿por qué tienes que ser así? Aún así, lo hacía cada vez. Me afectaba porque yo estaba contento de hablar con él, pero sentía que simplemente no le importaba nada de lo que yo decía. Siempre lo escuché y lo apoyé, pero nunca recibí lo mismo de su parte. Empezó a usar frases repetitivas y sin gracia, como a quien le importa, quien lo pidió, no me importa y otras similares. Su humor se volvió muy pobre y dejó de interesarse por mí. Algo que antes no pasaba. Básicamente pasó de ser un buen amigo a alguien bastante desagradable. Lo que más me entristece es que no se comportaba así con los demás del grupo. Probablemente porque yo era el único que no usaba TikTok y hasta hoy no lo uso. Hoy en día todavía hablamos de vez en cuando, pero ya no somos amigos cercanos. En realidad, solo somos compañeros, nada más. Para mí ese es un ejemplo de cómo una persona puede cambiar para mal en muy poco tiempo. Historia 29. Historia no. 29. Salía con un grupo de compañeros de clase. Un grupo de personas que en gran parte se había formado gracias a mí. Todos eran personas que en algún momento u otro se quejaban de no tener amigos. Cuando empecé a ir a terapia después de estar deprimido durante mucho tiempo, les conté que iba a comenzar con medicación y que eso podía afectarme. Les dije que si notaban algo raro, simplemente hablar conmigo.
En lugar de eso, decidieron crear un grupo aparte sin mí, donde se quejaban de lo molesta que era mi depresión. Lo irónico es que la mitad de ese grupo también tenía depresión y se quejaba constantemente de ello. Pero yo nunca lo había hecho hasta ese momento. Ahí fue cuando como grupo decidieron ignorarme por completo. Pero ahí no terminó todo. Un año después, uno de ellos se enteró de que yo había hecho una fiesta de cumpleaños a la que no los invité y se molestó mucho. Lo curioso es que se enteraron y se enojaron en su propia fiesta de cumpleaños, a la cual yo tampoco estaba invitado. Otro caso fue el de un chico que es gay y quería salir conmigo. Al principio yo no lo sabía porque en ese momento yo no había hablado abiertamente de mi orientación y tampoco quería ser ese tipo de persona que asume que alguien quiere algo solo por ser amable. Aún así, hasta hoy siguen revisando mis redes sociales. Lo más irónico de todo, en mi opinión, fue que uno de ellos volvió a hablarme un año después porque ahora a él lo estaban dejando fuera del grupo. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de que quizá no era algo tan bueno ni tan amable ignorar a alguien cuando está pasando por un momento difícil. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado. Y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes. También de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios.